¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. Como lo prometido es deuda, y teniendo en cuenta la realidad sanitaria que está trasuntando nuestra provincia Córdoba, en realidad todo el país, mejor dicho, todo el mundo, con lo que es de un tema que está en boga, que es el coronavirus, llego a ustedes a través de un video. Para los que no pudieron presenciar la primera o la segunda clase, quiero aclararles y dejar sentado que un video nunca va a reemplazar la literatura. Un video puede ser orientativo, puede ser sacadudas, pero jamás uno debe de presentarse a rendir un examen teniendo solamente lo que cualquier persona puede plasmar en un video. No es lo que corresponde. Sin más preámbulos, ya saben que vamos a hablar de los conceptos más importantes de anatomía. Genial. Lo primero que hay que hacer es definirla. La anatomía es la rama de la medicina que se dedica al estudio de la estructura, la ubicación, la disposición y la relación de los órganos entre sí. Relación. Quiero que se queden con ese concepto que lo vamos a abordar porque es el tema que sigue. Si yo repito de memoria una definición, es muy probable que con el tiempo me la olvide. Pero si yo la puedo entender, no me lo olvido más. Yo necesito saber que el corazón se encuentra en el mediastino anterior. Necesito saber que hacia anterior se encuentra la cara posterior del esternón y lateralmente hacia afuera se encuentran los pulmones. De eso se trata la anatomía. Bien, por supuesto que después de definirla hay que clasificarla. La clasificación es amplia. Ustedes verán cuáles son las que se les darán en clase, topográfica, descriptiva, clínica, etcétera, etcétera. Lo verán ustedes y tendrán claramente la duda o sabrán discriminar entre cuál es el objetivo de cada una de ellas, ¿bien? O el abordaje anatómico de cada una de ellas. Bien, recién yo dije que se quedaran con la palabra relación. Bueno, yo para poder relacionar los órganos entre sí necesito términos de relación. Los vamos a tocar. Obviamente ustedes me preguntarán seguramente en algún punto si hay sinonimias o no. Tal vez yo me olvide de algunas. Bueno, les competirá a ustedes preguntármelas a posteriores. Bien, René Descartes en el siglo XVII planteaba un sistema de referencia, es decir, para poder correlacionar, no sé, la ordenada del origen con lo que se encontrara a una distancia X, ¿sí? Bueno, hoy nosotros vamos a recuperar conceptos de matemática, ¿sí? De geometría, y los vamos a aplicar a la anatomía. Eso es la planimetría. ¿Bien? Es el estudio de los planos y de los ejes del espacio, pero no los vamos a llamar más como lo llamábamos vulgarmente o comúnmente cuando no éramos estudiantes de anatomía, ¿sí? O de medicina. La ordenada de origen, que es Y, es un eje, que es altura. Ya no se va a llamar más altura. Ahora lo vamos a ver. La abscisa, que es la X, no se va a llamar más ancho. Y la Z, que es profundidad, no la voy a llamar más profundidad. A partir de ahora tengo que llamarla con el término apropiado de relación. Pero sin antes complicarlos o volverlos locos, quiero que sepan que un eje, ¿sí? Yo lo puedo transportar, ¿sí? Por ejemplo, si me apoyo sobre X, puedo transportar infinidad de veces la ordenada de origen. Si esto es Y y lo transporté hacia aquí, esto es Y', es decir que es el mismo eje proyectado hacia mi derecha.
Si yo proyecto X sobre Y, yo tengo X'. Bueno, antes de terminar, de cerrar, porque más o menos seguro alguno de ustedes ya me pudo interpretar, lo voy a partir a este video en varios, ¿sí? En varios segmentos. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro, ¿sí? No quiero armar un menjunje o un matete con todos estos conceptos, ¿sí? Primero que nada, una recta se define por la unión al menos de dos puntos. Perfecto, yo no puedo usar más una recta, pero sí puedo utilizar el término eje. Este es un eje, este es un eje y este es un eje. Es decir, X, Y y Z. Son los tres ejes que vamos a manejar y los tenemos que aprender a definir con su nombre correcto. Perfecto. Entonces, cada eje está formado por dos puntos, ¿sí? Una recta está formada por dos puntos. Repito. Entonces, cada plano va a estar formado por dos ejes. ¿Por qué puse 2 y 4 entre paréntesis? Porque en realidad son 4, salvo que uno es la proyección del otro y me terminan delimitando un plano. Y cada plano me divide al cuerpo en dos partes. ¿Está bien? Esos son conceptos que se repiten en cada uno de los planos, en cada uno de los ejes. ¿Bien? Y que un plano comparte al menos un eje con otro plano, ¿sí? Teniendo a bien guardar estos conceptos, yo puedo abordar y explicar lo que les decía recién al comienzo. Si yo tengo la proyección de Y sobre X, tengo Y', sobre X proyectada en Y tengo X', se me termina delimitando este rectángulo o esta hoja o este plano en el plano frontal. El plano frontal divide el cuerpo en dos partes, la porción anterior y la porción posterior. Simple y sencillo. En el próximo video, ahora de inmediato, lo voy a subir al toque, voy a explicar cómo se forman los otros planos. Es decir, el transversal y el sagital. ¿Bien? No se pierdan el video siguiente. Bien, continuando con el video anterior, quiero dejar en claro lo que era el eje y los dos puntos, pero desde el punto de vista anatómico. ¿Bien? La Y, la puse acá, Y, los dos puntos que unen a esa recta o a ese eje, ya no le digo más recta, es el punto superior y el inferior, o la sinonimia cráneo para superior y caudal para inferior. Cráneo, caudal. La cauda es la cola, ¿sí? Todos estos términos derivan del latín, o sea que nosotros algunas palabras sí vamos a manejar o les tenemos que conocer los significados. ¿Bien? El eje X o longitudinal, este es el eje longitudinal, este es el eje transversal, que es la X. La extraje del sistema cartesiano, la puse solita y acá se va a llamar lateral cuando va, supongamos, del hombro derecho al hombro izquierdo, lateralmente. Ahora, si yo necesito relacionar desde el centro a la periferia, yo ahí voy a utilizar el término medial lateral. ¿Se entiende? Perfecto. Y con el eje antero-posterior, los dos puntos que me van a unir ese eje va a ser el anterior y el posterior, o la sinonimia que va a ser ventral y dorsal. Ventral porque se encuentra el vientre hacia adelante y hacia atrás el dorso, ¿bien? O la espina dorsal. Claramente, la proyección, lo que veníamos hablando recién, la proyección de Y sobre el eje X me da Y'. X
proyecto sobre Y me da X'. Ese es el plano frontal. Si yo proyecto Z sobre X, tengo Z'. Si proyecto X sobre Z, voy a tener X'. Este plano se llama transversal. Y el último, ¿sí?, y no menos importante, es que Z proyectada sobre el eje de las Y me da Z2', y la Y proyectada sobre la Z me da Y2'. Este es el plano sagital. Decidí borrar y empezar de nuevo, claramente, para que no se les hiciera lío. Por supuesto, este sistema de referencia lo van a ver en los libros proyectado así, de esta manera. ¿Bien? O sea que, si yo sitúo al cuerpo humano en el centro, la ordenada al origen podría llegar a ser, supongamos, el corazón o el mediastino. Espero que el video les haya servido, y el próximo va a tener que ver con las generalidades de huesos o de articulaciones. Les mando un saludo.